Todos tenemos ese sueño de ingresar a la universidad. Independientemente de donde quieras estudiar, la verdad es que será una de las etapas más emocionantes que tendremos en toda nuestra vida. Sin embargo, siempre las grandes cosas requieren previamente de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Es por eso que saber cómo estudiar para los exámenes de admisión a la universidad es tan importante. Justamente es por eso que hoy el invitado de este episodio nos va a poder decir acerca de cómo poder estudiar óptimamente para ese examen tan importante para nosotros. Y aparte nos dirá algunos truquitos y secretos que la verdad es que nadie más te dirá para contestar ese examen de la mejor manera posible y claro, sin morir en el intento. Y aparte también debatiremos algunas reflexiones que tenemos acerca de la veracidad que tienen los exámenes en la actualidad. ¿Estás listo para poder prepararte para ese examen tan importante de admisión para tu universidad? Pues, comenzamos. Durante toda la escuela nos dijeron: solo tienes que leer este libro y hacer los ejercicios y ya. Pero no lográbamos aprender nada, hasta que descubrí que así no se estudia. Soy Chocoso Iván, estudiante que le decían que era malo en la escuela. Sin embargo, durante todo mi camino escolar pude aprender muchas cosas que la escuela nunca nos enseñará, como estrategias, trucos y secretos para poder sobresalir y sobre todo sobrevivir al sistema educativo sin tener que ser el nerd del salón. Es por eso que te doy la bienvenida a Así no se estudia podcast. El día de hoy estoy muy contento porque, siendo fieles a los principios del podcast, en este episodio tenemos a alguien que admiro muchísimo. Hoy tenemos al profesor Luis Conchas, que para quien no lo conozca, es uno de los profesores más conocidos que enseña de manera gratuita en redes sociales a personas que quieran prepararse para su examen de admisión a la universidad. De hecho, es uno de los pioneros en ese tema, ya que cuenta con una comunidad de más de 50,000 suscriptores únicamente en YouTube y sus videos suman más de 1 millón de visitas de alumnos que quieren prepararse y que lo quieren mucho. Y además es uno de los fundadores de UNX, institución que prepara a los alumnos para ingresar a la universidad y que hoy tiene presencia en muchos países por toda Latinoamérica. Hoy extiendo mi admiración y respeto hacia el profesor con esta entrevista y sé que les va a gustar mucho. Así que, pues paso contigo, Iván. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. ¿Cómo les ha ido en la semana? Cuéntenme, complicada, ¿no? Voy a pasar un poquito directamente a lo que es un poquito el episodio. Me gustaría platicar acerca de que algunos alumnos ya están cerca de hacer su examen de admisión, tanto en diferentes escuelas. Aquí en Guadalajara, pues obviamente es la principal escuela, la UDG, pues hay muchas personas que están esperando y preparándose para poder hacer el examen, así que pues chicos, les deseo muchísima suerte a todas las personas aquí. Pues espero que les vaya muy bien. Justamente hoy tenemos algo muy especial para ustedes, para las personas que van a hacer examen de admisión. Bueno, yo también voy a hacer examen de admisión con ustedes, así que pues nos vamos aquí a retroalimentar un poquito. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy que estoy grabando son el día de las elecciones de México. Chicos, pues espero que hayan ido a votar. No sé, ahorita no sabemos los resultados de las personas que hayan quedado. Ojalá hayan quedado los mejores. Para mí se me hace algo muy, muy, muy padre porque, como les comenté hace unos episodios, a mí me encanta la política. Y pues nada, pues ojalá quede lo mejor. Espero que estés bien, que estés en el trabajo, que vayas para el trabajo. Estés, como siempre digo, espero que si estás en el camión, en el transporte público, espero que estés sentado. Si no, no hay ningún problema. Mira, cierra los ojos, agárrate del tubo de arriba y de repente, pues sí, sana distancia, por favor. Y pues nada, espero que estés muy, pero muy bien. Hoy tenemos a alguien que ahorita no sé, estoy muy emocionado. Anteriormente en el capítulo 10, cuando teníamos a Andrea Víquez, lo dije, chicos, si de repente
me escuchan un poquito nervioso, es porque pues realmente estoy con una persona que admiro mucho. Y lo padre de los invitados de este podcast es que siempre voy a invitar a personas que admiro y que tienen algo que contarles a los estudiantes. Hoy tenemos a una persona que muchos y muchos conocemos, que le tenemos mucho aprecio. Hoy tenemos al profesor Luis Conchas. Digo, un profesor de repente salir un poquito, y lo comentaba ahorita desde tras bambalinas con el profesor también, que se me hace algo increíble que pues de repente, qué padre que profesores estén animando a salir un poquito de la zona de confort y de repente crear contenidos, de repente hacer un curso, de repente hacer cursos pequeños, privados, para poder ayudar a las demás personas. El profesor Luis Conchas estudió Ingeniería Industrial, es egresado de la poderosísima Universidad de Guadalajara, tiene más de 17 años de experiencia como maestro, tiene experiencia en asesorar a estudiantes para el examen de admisión como el PAA de College Board que le aplica la Universidad de Guadalajara, el ITESO, y el TEC de Monterrey, entre otros, y sobre todo también asesora a alumnos para ingresar a la UNAM. Cuenta con más de 1 millón de vistas en sus videos de YouTube. Tiene una comunidad de más de 50,000 suscriptores en la plataforma. Y lo más increíble de todo es que investigando un poquito en internet, el 95, 90 y 99% de las personas que le dejan un comentario a las personas que lo tuvieron como maestro en el QCA, todos dicen lo mismo. Que el profesor es alguien muy bueno, que el profesor sabe explicar increíblemente. De hecho, por aquí dice Román que es el mejor maestro de matemáticas de QCA. Sus clases son muy entretenidas porque bromea mucho. Es un profesor muy joven y que un ejemplo basta para poder entender todos sus temas. Profesor Luis Conchas, ¿cómo está? Iván, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por la introducción. Efectivamente, creo que todos los profesores tenemos una gran responsabilidad, independientemente del nivel académico en el que compartamos nuestros contenidos. Creo que tenemos una responsabilidad de salir de nuestra zona de confort y comunicar, porque muchas veces pensamos que nuestra principal responsabilidad es compartir conocimientos, enseñar matemáticas, física, química o cualquier otra cosa, cuando realmente nuestra principal responsabilidad es inspirar a las personas. Así que definitivamente coincido en que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Gracias por la invitación, Iván. No, hombre, gracias a usted por venir. Pues realmente es algo muy padre. Le comentaba al profesor que o sea, su voz la he escuchado durante 6 meses seguidas. Porque pues sí, está muy padre, pues todos los días prepararse, porque pues sí, realmente pues yo también estoy muy preocupado por entrar a la universidad. Y pues sí, o sea, ver videos, todos los días acerca de matemáticas, de español. Hoy le vamos a preguntar algunas cosas acerca de recomendaciones para el examen de admisión. Como lo dije anteriormente, yo también voy a hacer el examen para la universidad. Y pues creo que pues para nosotros los estudiantes pues va a ser algo muy nutritivo escucharlo de alguien que tiene una gran experiencia. Gracias. Claro que sí, Iván. Déjame te digo nada más rápidamente que efectivamente tengo 17 años que comencé a dar clase. Comencé a dar clase a lo mejor un poco de manera informal porque cuando di mi primera clase fue en la escuela preparatoria. Yo todavía era alumno de preparatoria. Cuando di mi primera clase de lógica a alumnos de primer semestre de preparatoria, yo estaba en quinto semestre y estaba preparando alumnos para presentarse, para participar en las Olimpiadas Estatales de Lógica Simbólica hace 17 años. Yo tenía 17 años, ahorita tengo 34, voy a cumplir 35 la próxima semana y fue la primera vez que di clase. Y realmente, desde hace muchos años, he sido un apasionado de la enseñanza. Creo que si las personas podemos comunicar esa experiencia que nosotros tenemos en la parte académica, en lo que hacemos profesionalmente, creo que de una u otra manera podemos ayudar a las personas que nos rodean. Y después de que ingresé a la universidad, me di cuenta que ese examen hace que las personas tengan como hasta pesadillas, ¿no? He visto que hay muchos estudiantes que hacen muchísimo esfuerzo para lograr superar este examen, o algunos que se están preparando de manera constante y que desafortunadamente no lo logran, otros que sí lo logran, pero he tratado de descubrir como ese tipo hilo negro de saber qué es lo que puede ayudar a un alumno para que logre superar con éxito
este examen de admisión, Iván. Me gustaría saber un poquito acerca de cómo fue que usted se decidió a impartir como ese conocimiento a los alumnos específicamente para pasar el examen de admisión. Mira, yo creo que todo mundo tenemos una historia. Déjame te lo platico. ¿Por qué razón? Es algo que a mí me interesa mucho que una persona supere el examen de admisión. Antes de que yo supiera la importancia o mucha o poca importancia que tiene un examen de admisión, ya después lo platicaremos. Yo tengo una hermana que es 4 años mayor que yo. Ella actualmente estudió medicina, terminó su carrera de medicina, estudió anestesiología, terminó anestesiología, después estudió anestesiología pediátrica. Entonces ha estudiado muchísimo mi hermana y sigue estudiando. La admiro muchísimo, pero déjame te platico que ella no pasó su primer examen de admisión. Ella fue rechazada en su primer examen de admisión a la Universidad de Guadalajara y yo soy más joven que ella, bueno, tengo 4 años menos que ella. Y recuerda que cuando ella hizo su examen, pues ella tenía 18 años, yo tenía 14, y cuando fue rechazada, vi que le dolió muchísimo a mi hermana. La vi llorar, la vi que se entristeció muchísimo, vi que se deprimió, vi que duró días prácticamente en su cuarto llorando, porque yo sé que es una persona súper talentosa, súper inteligente, y de repente en esa edad yo dije, ¿cómo es posible que mi hermana, sabiendo que es súper lista, es súper amable, es una persona increíble, que tiene muchos... Adiós. Aquí escuché algo, no te preocupes, es que se escuchó el audio. ¿Cómo sabiendo que ella es una persona súper amable, inteligente, dedicada, estudiosa, cómo fue posible que haya sido rechazada y que se haya deprimido tanto? En esa edad yo de repente caí en cuenta y dije, wow, un examen puede hacer que una persona cambie la percepción que tiene de sí misma. La vi que después sacó como la casta, sacó como ese empuje que tiene como ser humano y logró superarlo, fue de los puntajes más altos. Cuando estudió la carrera fue de los mejores promedios de medicina en el CUCS. Cuando ingresó a anestesiología fue de los mejores puntajes a nivel nacional y de repente me pregunto, y hacía yo una retrospectiva, ¿por qué no pasó su examen de admisión? Y de repente yo después volteé a ver otras personas que lo pasaban, que no lo pasaban, y me imaginaba ese sentimiento que los dominaba y decía, el mismo sentimiento que tuvo mi hermana, otras personas lo viven todos los días o incluso lo viven semestre a semestre y sus sueños, literalmente sus sueños, puede ser que se vean truncados, Iván. Entonces fue algo que a mí me impactó mucho emocionalmente esa experiencia que vi con ella y no sé, a pesar de que yo era muy joven, dije, yo puedo hacer una diferencia, yo puedo hacer un cambio y supe que los exámenes de admisión tienen mucha y poca importancia a la vez. Mucha importancia porque es un escaloncito para que los alumnos y las personas sigamos creciendo personal y profesionalmente, y poca importancia porque no te definen como persona. Yo creo que ese fue el punto álgido cuando vi esa experiencia en mi hermana, sabiendo que es una persona talentosa, inteligente, amable, linda, que la quiero muchísimo. Fue rechazada la primera vez y después superó con éxito ese examen y tiene una carrera que desde mi punto de vista es muy exitosa como médico anestesiólogo pediatra. Entonces ahí fue como un punto de quiebre en aquel momento, Iván. Qué complicado, y justamente lo dice usted. Sí, es algo importante saber que para los estudiantes, para cualquier joven, digo, es complicado porque pues para cualquier joven que tiene 18, 19 años, de repente está encontrando como esta estabilidad emocional, el apenas encontrarse a sí mismo, de repente algo tan importante tanto para todos, o sea, socialmente es algo muy importante para la familia, para nosotros, para todos, y que de repente no quedemos en un examen es algo, pues, muchas veces devastador, complicado. Que claro, en este episodio vamos a platicar acerca de qué se podría hacer, porque justamente como lo dice el profesor, hay personas increíbles y justamente es lo que muchas veces platicamos en el podcast. Hay gente increíble, hay gente que tiene muchísimo talento y de repente pues los exámenes a veces pues por alguna otra cosa fallan o al contrario, o de repente, por ejemplo, que yo o varias personas no somos tan buenos en los exámenes. Y pues eso realmente a veces no define nada. Define, claro, cómo estudiamos, cómo a veces retenemos la información, pero de ahí en más no nos define mucho. Y es complicado pasar por ese tipo de situaciones, así que pues sí, vamos a platicar también acerca de eso, de cómo superar si en algún momento, ojalá y no, llegaras a no quedar admitido, pues sí saber qué es lo que podemos hacer.
¿Usted hizo también examen de admisión para Claro, ingeniería? ¿Cómo, claro cómo, que sí. cómo le fue en ese entonces? Déjame te platico que no me fue muy mal en mi promedio de prepa. Es decir, tú sabes que para ingresar a la Universidad de Guadalajara, una de las características es que medio de tu boleto es tu promedio de preparatoria y la otra mitad de tu boleto es el examen de admisión. Es decir, en suma tienes que superar algo que se llama puntaje mínimo. La carrera a la que yo hice trámite, la verdad es que el puntaje mínimo no era tan exigente. Ingeniería industrial en aquel momento te pedía 145, 150 puntos. Yo egresé con promedio de 96 de la escuela vocacional, fui hecho en UDG también. Entonces, salgo con promedio de 96, necesitaba un examen prácticamente arriba de 60 puntos para ya perfectamente ser admitido. Y de todos modos me preparé, ¿eh? No creas que me confié, de todos modos me preparé. Fue una buena experiencia y algo que yo me di cuenta cuando hice mi examen de admisión a la universidad es que uno nunca está preparado o nunca ha hecho un examen similar a ese en toda tu trayectoria académica. Es decir, cuando tú presentas ese examen por primera vez, incluso aunque hayas hecho algunas simulaciones o cosas por el estilo, nunca te has enfrentado académicamente a un examen de esas características. 3 horas, 3 horas y media, una cantidad de preguntas muy alta, donde tienes que estar contestando a un ritmo de 1 minuto por pregunta, 1 minuto por pregunta, 1 minuto por pregunta, durante casi 3 horas. Anteriormente, cuando a mí me tocó era de casi 3 horas, ahorita ya dura un poquito menos, dura 2 horas y 10 minutos, pero de todos modos, un estudiante jamás se ha enfrentado a algo así, Iván. Entonces, eso fue lo que yo me di cuenta, que a pesar de que tú digas, ya hice un examen en la prepa, ya hice mis exámenes departamentales de matemáticas, a lo mejor hasta algún extraordinario, nunca has hecho algo que te exija tanto física e intelectualmente. Entonces, no hay que decir nada más es un examen. Es como si tú de repente fueras a prepararte para un triatlón o para una carrera. No es nada más correr, no es nada más caminar, no es nada más nadar, no es nada más andar en bici. Es dar tu máximo rendimiento para algo que nunca has experimentado académicamente. Eso fue lo que yo caí en cuenta. Ahora, vamos a pasar un poquito de... Imaginemos que tenemos una persona, ¿no? Es, por ejemplo, mayo, marzo, febrero, marzo. Y pues ya hizo los trámites, ya sabe a qué carrera ir a la universidad. Claro, si de repente tenemos dudas, estuviera bien que de repente, digo, lo platico porque de repente hay muchas personas que tienen un poquito de dudas acerca de su carrera. Hay mucho material para que puedan saber un poquito más con seguridad de eso. Tengo un episodio también atrás para que, como yo, dando mi punto de vista acerca de cómo poder encontrar tu carrera ideal. Pero aquí ya estamos en marzo. Ya hizo los trámites y todo esto. Y ya nada más lo que le queda es, pues ya, ponerse a estudiar. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le daría a esta persona más importantes para poder iniciar correctamente a estudiar para su examen de admisión desde esos meses? Muy bien. Primeramente, Iván, creo que las personas deben saber si deben o no deben estudiar. Y porque muchos dicen, es que se supone que son cosas que aprendiste en la prepa, que ya sabes, son tus habilidades naturales, y es cierto. Pero de nuevo, vamos a pensar como si tú te inscribieras a una carrera, Iván, a una carrera de, no sé, 5 kilómetros. A lo mejor tú dices, oye, yo ya sé caminar, yo ya sé correr, sé respirar, entonces perfectamente puedo correr 5 kilómetros, ¿no? Porque ya lo he hecho durante 3 años, yo lo he hecho durante 17 años, ¿no? 18 años. Entonces dices, yo ya sé respirar, ya sé caminar, ya sé correr, perfectamente puedo correr 5 kilómetros. Los alumnos que dicen, es que es algo que yo ya debía haber aprendido en la preparatoria, tienen exactamente esa visión. Cuando realmente si tú vas a correr un maratón, a lo mejor te van a decir, oye, ¿sabes? Hay técnicas de respiración adecuada, tienes que mejorar tu rendimiento, tienes que mejorar a lo mejor la forma en la que trotas, tienes que mejorar tu postura, tienes que mejorar ciertas cosas. Entonces, prepararse para un examen sí es importante porque no solamente tienes que correr los 5 kilómetros, tienes que quedar entre los mejores resultados. Por ejemplo, hay carreras como medicina que hacen trámite, por ejemplo, a la facultad del CUCS, hacen trámite cerca de 4,000 personas y solamente son admitidos 300. Entonces no basta con que tú sepas correr un maratón, tienes que ser de los mejores 300 del maratón.
La pregunta es, ¿durante toda tu vida te has estado preparando para ese maratón? O si tú fueras a correr un maratón, si fueras a correr 5 kilómetros, ¿te prepararías física, mental y emocionalmente? ¿Dejarías de comer a lo mejor cosas poco saludables? ¿Empezarías a entrenar, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia? Si fueras a correr esos 5 kilómetros y tienes que quedar de 4,000 competidores entre los mejores 300 o 400, la respuesta es sí lo harías, a pesar de que ya llevas toda tu vida respirando, caminando y corriendo. Entonces, eso es como lo primero. Es una falsa creencia pensar que vas a estar dentro de los mejores 300, dentro de los mejores 200, con lo que ya automáticamente sabes de la preparatoria. Entonces, si tú de repente dices, ok, ya tengo mi examen plasmado para junio, es enero, es febrero, tengo 3, 4 meses, tienes un tiempo perfecto para dedicarle. Igual como si tú dijeras, voy a correr un maratón en junio. Si vas a correr el maratón en junio, entonces a lo mejor el primer día no vas a correr 5 kilómetros, a lo mejor el primer día vas a correr 300 metros y te vas a cansar, te vas a sentir agitado, cansado y no vas a dar el rendimiento, pero al siguiente día a lo mejor corres 50 metros más, al siguiente día corres 100 metros más. Pasa lo mismo con el proceso de preparación. Si tú tienes tiempo suficiente, no significa que vas a tener que meterte de lleno 100%, 10 horas al día, sino que a lo mejor puedes hacer pequeños avances, 1 hora, 2 horas al día, a lo mejor hago un examen a la semana, hago un programa de estudio. ¿Cuáles serían las 2 recomendaciones que le haría de manera precisa a una persona que tiene 4 meses a lo mejor para hacer un examen de admisión? La primera recomendación es haz un plan de estudio. Es decir, si tú de repente no pones en una agenda, en tu calendario, no pones un tiempo específico para estudiar, no vas a estudiar a pesar de que tengas 1 año, 2 años o 3 años de tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una agenda o no tienes una agenda, agenda electrónica, ¿no? Así, agenda impresa, si no tienes una agenda electrónica, si no dices, muy bien, voy a estudiar todos los días de 5 a 7, voy a estudiar de 7 a 8 de la noche, voy a estudiar los sábados, si no tienes ese tiempo destinado, no vas a estudiar. La primera recomendación es separa tiempo para que estudies. Porque es como decir, ya separé ese espacio y sí o sí lo voy a hacer. Porque si no lo haces, a pesar de que falten 4 meses, 6 meses, te voy a decir la realidad. Muchos van a empezar a prepararse días antes o semanas antes. Ok, esa es la primera recomendación. Hacer tu calendario y decir, mi compromiso es ahí. Y lo segundo es, encuentra el método adecuado. ¿Cómo que el método adecuado? El método adecuado significa que sepas cuáles son los temas correctos, porque de repente muchos dicen, descargué la guía. Ok, descargaste la guía y la guía dice, tienes que saber suma y resta algebraica, regla de 3, porcentajes, ecuaciones, factorización, pero no basta con leer el tema, tienes que saber cómo te lo preguntan. Y si tú sabes específicamente que existen guías adecuadas, como por ejemplo las guías oficiales que ofrece en este caso para la UDG el College Board, donde te muestra ejemplos de cómo son las preguntas, te muestra recomendaciones, tú ya sabes exactamente qué y cómo, qué tema y cómo se aborda. Entonces eso es lo segundo, encuentra las guías adecuadas, porque muchos de repente dicen, estoy estudiando factorización, pero la forma en la que lo estás estudiando y lo estás abordando, ¿así te lo van a preguntar? Entonces no basta con que sepas el tema, sino también cómo te lo van a preguntar. Entonces ahí están las 2 recomendaciones, Iván. La primera es separa espacio y después encuentra la guía correcta. Porque si tú vas a ir solo, ¿cómo le vas a hacer? Claro. Imaginemos que esta persona, ¿no? Pues de repente sí se le pasó, de repente estudiar. Digo, nos pasa a todos. A mí me pasó de repente de que, pues sí, sabemos de que tenemos que estudiar para el examen, pero de repente que pues nos surgió que esta cosita, que de repente nos surgió esta otra cosa. Y seamos sinceros, muchos, el 40% de los estudiantes, que, desgraciadamente, ¿no? Sí nos ponemos a estudiar por ahí de abril, mayo, cuando le dedicamos mucho tiempo, ya es como en mayo, porque ya tenemos la presión ahí encima, ¿no? Bueno, ya falta que un mes, por ejemplo, en mayo ya falta un mes para el examen de admisión. Sin embargo, sí queremos que de repente a esta persona que ha estudiado durante un mes, que tenga las mismas posibilidades, bueno, tal vez no las mismas, pero sí todavía como posibilidades de poder quedar. ¿Qué le recomendaría? Yo creo que al 60% de las personas que están escuchando esto, a esas personas que
pues están estudiando por ahí en abril, mayo y les queda poquito tiempo y y necesitan pues tener estas mismas posibilidades. Ok, muy buena pregunta, Iván. De hecho, me parece bastante interesante porque creo que eres muy optimista al decir que es el 60% de las personas, ¿eh? Creo que esta situación le pasa al 85-90% de los estudiantes. Te lo digo porque en el canal de YouTube ya hay una comunidad bastante bien desarrollada y hay veces que estoy viendo las estadísticas y he notado que el día anterior al examen de admisión hay cerca de 1,500, 2,000 personas revisando las explicaciones que doy en Día video. anterior. Al día anterior, pero a las 3 de la mañana. Es decir, me pasó muchísimo, me sorprendió bastante que para el examen que iba a tener la Universidad Autónoma del Estado de México, que es una universidad grandísima, aplica Exani. Muchos de los que siguen mi canal también van a PA, van a Exani, van a UNAM. Había cerca de las 3 de la mañana, su examen era a las 8 más o menos, había 1,500 personas conectadas a las 3 de la mañana revisando la guía. Yo dije, wow, a las 3 de la mañana, 1,500 personas en vivo viendo la guía. Obviamente, muchísimas personas viéndola durante el día anterior. Entonces, creo que es muy optimista que digas que el 60% a lo mejor es el que deja para el final. Pero ok, supongamos que ya pasó el tiempo, ya no puedo regresar el tiempo, no puedo decir, ¿y si hubiera hecho esto? Ok, la pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer? Nosotros cuando vemos un examen de admisión, sobre todo las personas que ya tenemos mucha experiencia con este tipo de pruebas, yo he tenido la oportunidad de acompañar a miles de alumnos desde hace 15 años a este proceso. Yo ya sé, en lo personal, yo ya sé exactamente cuáles son los temas más preguntados. Entonces, tienes que acercarte a personas que de repente tengan esa expertise, que de repente te puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que la ruta más corta, a lo mejor de donde tú estás como aspirante, a lo que quieres llegar es ser admitido. Yo sé que la ruta más corta serían estos temas. No te voy a decir que estudies el 100% porque el tiempo no te va a alcanzar, pero sí te puedo decir cuáles son los temas cruciales que sí o sí tienes que saber. Porque, por ejemplo, un examen como el de admisión a la Universidad de Guadalajara, el alumno entre lectura, redacción y matemáticas tiene que estudiar como unos completo, si quisiera estudiar completo, como unos 130, 140 temas. Es decir, matemáticas son cerca de 85, 90 temas y lectura y redacción son como otros 50, 60 temas. Pero eso es como para abarcar el 100%. Pero hay un 80% de las preguntas o un 80% de las preguntas, sí, de los contenidos del examen que se enfoca en cierta cantidad de temas. Entonces yo le recomendaría precisamente a esos estudiantes que se enfoquen en los temas más preguntados. Yo sé que va a haber un tema bien extraño que a lo mejor se llame planteamiento de inecuaciones de valor absoluto, que a lo mejor puede ser que aparezca y es muy extraño, pero si el alumno tiene que estudiar planteamiento de inecuaciones de valor absoluto y regla de 3, mejor que estudiar regla de 3. Si el alumno tiene que estudiar una factorización de a lo mejor de un trinomio cuadrado, de un trinomio cuadrático con coeficiente a diferente de 1, así tiene que estudiar a lo mejor porcentajes y proporciones, que estudie porcentajes y proporciones. Entonces, la recomendación que yo le haría a una persona es que busque quién le puede recomendar cuáles son los temas más estudiados. De hecho, yo hago muchos contenidos con eso. De hecho, muchos de los contenidos que están en mi canal precisamente son los temas más preguntados, porque yo no quiero que ese alumno tenga una mala experiencia en el examen, que de repente diga, no, profe, me fue súper mal, no me acordé de nada, no sabía cómo resolver esto, que al menos tenga los temas más preguntados. Esa sería como la recomendación, Iván. De hecho me gustaría también como poner un poquito en contexto de que a las personas que están iniciando a estudiar para el examen de admisión, que aunque sean muy buenos, y me gustó mucho lo que usted dijo en un en vivo, aunque las personas sean muy buenas en matemáticas y sepan derivar, integradas y más C, todos debemos de tomar mínimo una capacitación en matemáticas básica. Yo tuve una semana completa, me dediqué una semana completa para poder tomar las asesorías que usted tiene de matemáticas, y se me hizo muy padre porque yo también estuve con ese dilema de, ay, es que yo ya sé, o sea, sé esto, sé derivar, pero de repente es como, oye, Iván, pero de repente se te dificultan, ¿sabes cómo dividir bien? Eso lo viste en la secundaria. No, pues que no. ¿Te sabes bien la tabla del 8? No, pues como que no. Oye, ¿sabes esto? Y si estuviera como también decir que al inicio
ojalá que si se hace en mayo, pues sí, de repente enfócate un poquito más en cosas también más avanzadas, porque ya se termina el tiempo encima. Pero si tienes el tiempo de poder darte una asesoría básica de matemáticas, de divisiones, multiplicaciones, cosas básicas, sería algo muy padre, porque después puede que esos temas te van a ayudar en los temas complejos, porque pues obviamente son la base, ¿no? Definitivamente. Tengo muchos alumnos que dicen, profe, enséñeme cómo hacer división sintética. Y yo sí les pregunto, a ver, ¿se sabe la tabla del 7 de memoria salteada? Realmente, precisamente, yo siempre empiezo con los temas básicos. Incluso, déjame te digo, Iván, que por ahí decías que di clase en el CUSEA, las recomendaciones que había de mi servicio en el CUSEA a los de administración. Es muy particular porque a pesar de que yo tenía que enseñarles a mis alumnos a sacar la segunda derivada, máximos, mínimos relativos, maximización de producción, de inversión y cosas por el estilo, integración y no sé qué tanta cosa tenía que enseñarles. ¿Sabes con qué empezaba yo? Con suma, resta y multiplicación aritmética y cómo hacer suma y resta de fracciones. Porque mis alumnos no se acordaban la jerarquía de operaciones, mis alumnos no se acordaban cómo sumar y restar un quebrado y decían, profe, pero estamos en segundo nivel de profesional en la Universidad de Guadalajara y usted me está enseñando cómo hacer suma y resta de fracciones en la primera semana. Y la respuesta es sí, te estoy enseñando en eso. Porque si tú dominas las bases, todo conocimiento avanzado va a empezar a fluir más. Pero si tú dejas pequeñas lagunas en un principio, esa laguna en unos años se va a convertir en un océano y vas a tener un verdadero problema. Yo siempre le digo al alumno, no importa qué tan bueno consideres que seas, te aseguro que en las clases de regularización de matemáticas que impartimos vas a aprender cosas nuevas y te vas a sorprender. Siempre. Dices, no me acordaba de eso. Te digo, así empiezo yo siempre con mis alumnos, porque muchos creen que ya lo dominan cuando realmente hay que dominar las bases 100%, ¿eh? Y operaciones rápidas, mentales, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, porque esa es la clave para un examen de admisión. Saberse las operaciones básicas. Últimamente ha habido, y qué bien, últimamente ha habido como instituciones, aparte, digo, indirectamente de la escuela, los cuales se dedican a asesorar a los alumnos a poder, aprobar el examen de admisión. Y últimamente han salido muchos, qué bien, digo, una institución por acá, una persona por acá, digo, también su canal también se dedica a eso. Sin embargo, sí me sacó un poquito de onda lo que pasó en diciembre, enero, cuando la UDG pues dijo, ¿saben qué? Hay una, no sé si fue cierto o no, pero igual me gustaría como ponerlo, una institución que se dedica a asesorar a los alumnos para el examen de admisión hizo trampa. Por ahí hubo un amaño, alguien estuvo haciendo algo. Y de repente sí se puede cuestionar uno como la fidelidad y la confianza que uno le tiene a esas instituciones. Es importante saber qué instituciones hay, qué personas te pueden ayudar, qué personas te pueden decir como ese tipo de trucos. Pero me gustaría preguntarle, profesor, ¿qué opina acerca de las escuelas que se dedican a ayudar a los alumnos? Hay escuelas muy buenas, hay escuelas que no sé. Bueno, yo estoy en un curso justamente con usted y se me hace increíble. Eso lo vamos a platicar después. Pero ¿qué opina acerca de todas las que hay? ¿Y cree que todas sean buenas? ¿O cómo identificar el curso de nivelación que es bueno? Es muy buena pregunta. ¿Has escuchado un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma? Ajá. Yo creo que ese dicho es falso. ¿Por qué razón? Porque si bien puede haber muchas formas de llegar a un objetivo, la pregunta es ¿cuál es la forma más eficiente? Déjame tratar de explicar este dicho, ¿no? De todos los caminos conducen a Roma. Imagínate que yo de repente le pregunto a mi tía, tengo una tía que hace pasteles riquísimos, que es una excelente pastelera, y le digo, tía, ¿qué tan fácil es reparar el carburador de un vehículo del año 1980? Ella me va a decir, ¿sabes qué, hijo? Como experta pastelera, me va a decir, ¿sabes qué, hijo? La verdad es que es imposible arreglar el carburador de un vehículo 1980. Yo voy a decir, sí, cierto, tía, tiene toda la razón. Imagínate que yo voy ahora con una persona que sea mecánico, que le guste esos carburadores antiguos, y le digo, señor mecánico, a otro tío que tengo, que se llama tío Benja, ¿qué tan fácil es hacer un pastel de 3 leches y que salga delicioso, tío?
Y la respuesta de mi tío va a ser, hijo, ¿sabes qué? Es más fácil reparar un carburador de un vehículo 1980 que hacer un pastel. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Van a existir siempre muchas opciones para que tú puedas prepararte para un examen. La pregunta es, ¿todos los caminos realmente conducen a Roma? La pregunta es, ¿todos los cursos realmente van a ser buenos? ¿Todas las personas realmente te van a ayudar a acercarte a tu objetivo? ¿Todas las personas saben cómo llevarte del punto A al punto B, del punto de ser aspirante al punto de ser admitido? Porque si yo quiero que mi tío mecánico me ayude a hacer un pastel perfecto, a pesar de que él ofrezca un curso de cómo hacer pasteles, él es mecánico. Entonces ese es el punto. O la diferencia con mi tía, que me ofrezca un curso de cómo reparar un carburador. Exactamente pasa lo mismo cuando nosotros estamos viendo diferentes oportunidades. En ocasiones de repente vemos una institución A, una institución B. La pregunta realmente es, ¿quién te va a acompañar? Esa es la pregunta real que te tienes que hacer. Porque hay ocasiones, yo he visto que algunos se preparan en cierta institución, se inscriben en una institución y la pregunta es, ¿quién te va a acompañar? La persona que te va a acompañar realmente ya superó su examen, tiene la experiencia para decirte cuáles son la ruta crítica, sabe exactamente cuáles son los errores que tú vas a cometer en un futuro. Y yo creo que ahí está la diferencia, mi estimado Iván. ¿Es importante prepararse? Sí, como hace rato lo platicamos, porque precisamente prepararte es como tener un entrenador a un lado. Imagínate que yo voy al gym y no, pues veo que mi entrenador también está igual de mal que yo, entonces imagínate cómo voy a decir, oye, entrenador, ¿qué ejercicio me pongo a hacer? Cuando yo a lo mejor veo a mi entrenador que ya sabe, ya experimentó ese proceso, sabe cómo me voy a sentir cuando esté una semana antes del examen de admisión, cuando esté 2 semanas antes, que me voy a sentir nervioso, ya sabe en qué momento puedo colapsar emocionalmente antes de la prueba. La pregunta es, ¿quién te está acompañando? Yo creo que eso es lo más importante que se tiene que preguntar un estudiante cuando va a seleccionar un proceso. Y después, sobre lo que comentabas que pasó en diciembre, la pregunta es, ¿cuál es la honestidad que existe por parte de esa institución? Porque imagínate que yo como profesor les diga a mis alumnos, esta es una prueba que va a venir, o como si yo supiera el futuro. La realidad es que no. Yo a lo mejor podría platicar de qué ha parecido, cómo han sido los tipos de ejercicios, cuál ha sido la dificultad por mi experiencia. Pero si yo de repente supiera qué es lo que va a venir, creo que yo no diría absolutamente nada y ni siquiera buscaría saberlo, porque yo no preparo a mi alumno, de manera, ¿cómo se podría decir? Como yo lo que busco es que mi alumno tenga la capacidad autónoma, no solamente para sobreponerse a ese examen de admisión. Yo quiero que se sobreponga a cualquier reto que le ponga la vida, incluso en la universidad, después de la universidad, porque de eso se trata lo que nosotros como formadores, como profesores, tratamos de inspirar a los alumnos. No nada más es el examen. Esta preparación va más allá para darle al alumno ese empuje de actitud que pueda superar cualquier reto que se le interponga en su vida. Claro. Imaginemos, profe, que esta persona ya, pues llegó el día, ¿no? Esperado. Bueno, en este mes, pues es el 19, ¿no? Imaginemos que ya estamos el 19 de junio en el examen. Pues ya la persona se levantó, puso su alarma a las 4. Pues se hizo desayunar, ya había preparado su ropa que se iba a poner, porque pues sí, imagínense ahí seleccionando a las 4 de la mañana cuál. Se hizo desayunar, su mamá se subió, lo acompañó al transporte público, la 380, y lo dejó, va en el camino, llega a la escuela y necesita algunos consejos allí para poder, porque es importante, o sea, todos los procesos son importantes de estudiar y también en el mero día. Y esto me interesa más porque son cosas que no mucha gente dice, ni tampoco se encuentran fácilmente en internet. ¿Qué recomendaciones le daría a la persona que ya está en ese día, que ya es el 19, ya en unas horas va a presentar su examen y se siente nervioso? ¿Qué le diría a esa persona? Fíjate, hay dos cosas, Iván. La primera es, antes del día del examen, es importante que el alumno tenga a la mano su credencial de aspirante, es decir, el pase para el examen, porque luego hay unos, ¿dónde lo guardé? No lo imprimí, déjame ir al Office Max a imprimirlo, no sé qué tanto rollo, andan con un problemón, ¿no? Entonces, desde antes tienes que tener listo para el día de tu examen tu pase para el examen, tu identificación oficial,
tus 2 o 3 lápices del número 2, tu borrador. Tienes que tener un portadocumentos donde vas a meter esa información y la puedas transportar. Tienes que alistar también una botellita de agua de a lo mejor medio litro, 250 mililitros, pequeñita, porque no quiero que te lleves tu botezote, porque al rato no vas a saber ni qué hacer con él o no sé, lo pierdes, cualquier cosa. También tienes que alistar, por ejemplo, ya sea una barra de granola o a lo mejor unas almendras, frutos secos, pero eso lo tienes que tener listo el día previo. Para que ese día no andes preocupándote, oye, ¿dónde dejé el sacapuntas? Oye, mamá, ¿has visto dónde anda esta otra cosa? Y mamá, se me olvidó sacarle una copia a esto. No tienes que hacer eso. Tienes que tenerlo listo un día previo. Para que el día en la mañana, precisamente como tú decías, te levantas temprano, a lo mejor te bañas, dependiendo tus hábitos, hay personas que se bañan en la noche, otros que se bañan en la mañana. Yo, por ejemplo, me baño en la mañana porque si no, no despierto. Te bañas y ya tienes tus cosas listas, ya tienes tu ropa lista, te cambias, te perfumas para que te sientas acá bien galán, bien power para el examen y te vas a la prueba. Entonces tienes que tener ya todo listo para que ese día seas como a prueba de contingencias. Algo que es bien importante es toma el tiempo adecuado. Es un caos vial los que hay en los accesos Hay personas que los llevan sus papás, otros que se van en el transporte público, otros que de repente se ponen un grupo de amigos y los lleva un vecino o cosas por el estilo. Pero la recomendación que yo haría es no lleves vehículo propio. Es decir, si tú tienes tu auto y dices, pues me van a darme el auto y yo me voy a ir para allá, no lleves tu vehículo propio. ¿Por qué? Es un caos el estacionamiento, hay embotellamiento. A lo mejor si tuvieras imagínate que te fueras en taxi o en camión, si estás a 3 cuadras y ves que hay un embotellamiento, te bajas y caminas. Pero si vas en tu vehículo, ¿dónde lo vas a estar? ¿Estás allí atorado? ¿Dónde te vas a estacionar? Y sometes a tu mente a un estrés innecesario que no tienes que experimentar. Entonces tú lo que tienes que hacer es estar a prueba de contingencias. No lleves vehículo propio, procura irte en transporte público a un buen tiempo o un transporte privado tipo taxi, Uber, lo que sea, pero que no te someta a un estrés adicional. Las cosas previas tienes que tenerlas desde la noche anterior. Esos lápices, el borrador, esas almendras, tu botellita de agua para que digas, ya tengo mi kit de examen, así yo le llamo kit de examen, lo tengo listo y vámonos a la prueba. Ya ese día, obviamente ya cuando estés ahí, no llegues muchas horas antes. Hay muchos alumnos que dicen, en la cita dice que tengo que estar a las 8, llego a las 6. No, llega a las 8, por favor, llega 15 a las 8, porque realmente, ¿sabes cuál es el detalle? Que si te citan a las 8, a las 8 te van a pasar al aula y a las 9 vas a aplicar el examen. Tú, Iván, vas al CUSEA, te citaron a las 6. Si es así, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar desafortunadamente en tu caso a esa hora, aunque el examen empiece hasta las 9 de la mañana. Entonces, pero por ejemplo, si tu cita dice que tienes que estar en el CUCS a las 8, llega al CUCS a las 8. Si tu cita dice que tienes que estar a las 7, llega a las 7. No llegues muchas horas antes, más que a la hora que diga el documento. Entonces, porque muchos dicen, es que mis papás me dicen que si él dice que tengo que estar a las 8, me quieren que llegue a las 7. Si dice que tengo que estar a las 6, quieren que llegue a las 5. No, no inventes, no es necesario. Llega la hora. Y es aburrido, digo, yo en la prueba anterior, ¿no? Llegué a las 6 de la mañana, cuando pues me dijeron a las 8, ¿no? Y pues ahí me veía rondando por todo. O sea, me sé el CUSAD de memoria únicamente porque anduve rondando por todo. Me conocí amigos, me conocí personas. Digo, y ahorita vamos a pasar con eso, pero sí es como aburrido. Hay un mito que dice que es mejor platicar, o después, cuando hay un examen importante, es mejor platicar con alguien antes del examen. ¿Es cierto esto? Yo creo que depende de cada persona. Si a mí me preguntas si yo he platicado con alguien antes de un examen que ella considera importante, en lo personal no lo he hecho, no lo he hecho. Pero creo que, ¿sabes? Algo para lo que sí sirve platicar es como para disminuir el nivel de estrés. Es decir, si tú de repente nada más estás en tu mente, el examen, el examen, el examen, cuando tú empiezas a platicar con alguien, hola, ¿cómo estás? Eso ya a lo mejor te distrae un poco del nerviosismo. Solo que en esa plática tienes que ser muy cuidadoso y evitar cosas como,
oye, ¿y tú ya has aplicado antes? Porque imagínate que tú te encuentras a una persona y te dice, sí, ya he aplicado antes, he aplicado 10 veces y tú, ¡ah! Y tú te asustas, ¿no? Imagínate que te encuentras al profe Luis Conchas, ¿no? Alguien ya así mayor, pelón, con barba. Y dices, ¿ya has aplicado el examen? Yo sí, ya lo he aplicado 10 veces. Y vas a decir, pobre cuate, no ha salido. Imagínate qué emoción te va a transmitir. Entonces, si vas a hacer esa como tipo clic, plática, evita hablar cosas del examen, evita hablar cosas más como, oye, ¿en qué prepa estudiaste? Oye, qué padre, ¿a qué carrera vas a hacer trámite? ¿Por qué es el mismo centro universitario? ¿Por qué te gustó esa carrera? Oye, ¿y qué onda, qué piensas hacer profesionalmente o por qué elegiste esto? Pero evita temas como, oye, ¿ya has aplicado el examen? Oye, ¿cómo te preparaste? Oye, ¿se te hace fácil o difícil? Porque ese tipo de cosas no es bueno que entren a tu mente previo al examen de admisión. Dicen, hay algo que como se me hace un poquito como una regla un poquito complicada, que es no llevar celular. Digo, entiendo la parte de que pues es muy sencillo cuando todo el centro universitario tiene un celular a la mano y pues puede que por ahí haya trampas. Pero de repente, pues sí, una persona que viene desde lejos, ¿no? Foránea sobre todo, pues sí lo ocupan para comunicarse con su familia. Y la verdad es que yo vi que sí lo dejaban pasar el celular, digo, lo digo una vez, sí lo deja pasar el celular cuando bueno, en el salón en el que yo estuve, pues únicamente dejabas el celular en la mesa. Pero me gustaría preguntar cómo recomienda llevar el celular. Fíjate, esa pregunta es bastante buena, Iván, porque hay centros universitarios que son tajantemente exigentes con eso. Por ejemplo, si hay una persona que nos está escuchando que va a ir al Quad, a arte, arquitectura y diseño, ahí no te dejan pasar mochila ni celular. El alumno anda como loco antes de pasar a la sede buscando cómo dejar su mochila o su celular en paquetería. Hay casas que literalmente hacen negocio con eso, te cobran 30, 50 pesos por cuidarte tus cosas y cuando sales vas a recogerlas. Entonces, el Quad yo he notado durante los últimos semestres, incluso años, que ha sido así de exigente. Por ejemplo, me ha tocado ver aplicaciones en CUSEI, en CUSEA, en CUCS, en QTonalá, donde, ok, el alumno le dicen, está prohibido el celular, pero puede traer su celular y cuando entra al aula, el aplicador le dice, por favor, apague su celular y lo deja en el escritorio. Entonces el alumno apaga el celular y lo deja en el escritorio. Entonces, el único centro universitario donde yo les diría, hey, ¿sabes qué? Déjaselo a un pariente si te acompañó. Hey, ¿sabes qué? No te lo lleves, pues sería al Quad. Precisamente eso sería los alumnos aspirantes al Quad, porque ahí sí he visto durante los últimos semestres que ni siquiera mochilas ni celulares les permiten ingresar al centro. Ay, qué complicado, digo, ojalá en el CUSEA, digo, al que yo voy a hacer, pues no, yo voy a llevar el celular porque pues yo vivo muy lejos, pero imagínese, o sea, por ahí no hay casas, o sea, realmente no hay nada y sería muy complicado, pues ojalá, o sea, tampoco no me hagan caso a mí, también si ustedes son muy precavidos, pues traten de no llevar su celular si no lo ocupan, pero pues bueno, si eres foráneo o algo, pues ya sabes más o menos como a qué centro universitario podrías llevarlo y a qué no. Si yo les diría simplemente Quad, no, evítenlo en Quad. Si alguien va a Quad, no se la jueguen ahí, muchachos. Los demás, yo creo que sí lo pueden llevar, nada más acatar las reglas de al entrar al salón, apágalo y déjalo en el escritorio y se acabó. Sí, porque tampoco ni relojes. Yo llevaba un Casio. De hecho, hay una pregunta acá abajo de que yo llevaba un Casio sin nada, porque sí quería tomarle el tiempo. Porque en el examen se te pasa el tiempo volando. Pero también tampoco te dejan ni relojes, ni... Relojes digitales, ¿no? Relojes análogos, sí, no sé, déjame ver si tengo aquí a la mano uno, sí, mira, por ejemplo, aquí yo tengo siempre un reloj a la mano. De manecillas, sí. Estos sí te lo permiten entrar. Okay. Siempre y cuando sea de manecillas, porque no es un reloj digital, no es un smartwatch o algo por el estilo. Si era de los Casio que tenían numeritos digitales, no te lo permiten. Ningún reloj digital, solamente relojes análogos sí te permiten meter. Buenísimo. Ojalá y no pase esto. Pero pasa un mes y pues la gente está esperando los resultados. Pues, gente nerviosa, las personas, pues sí, lo que sea, el proceso de esperar tus resultados.
Y obviamente, pues, de los 4,000, 3,000 personas que hicieron a la carrera, quedaron 300. Felicidades por los 300. Pero hay mucho más porcentaje de personas que no quedan en la carrera. Y seguramente, pues, alguien de aquí, desgraciadamente, pues, no va a quedar. Ojalá y no pase. Ojalá todos pasen, ¿no? Pero si de repente ve la plataforma, ve el periódico y ve que no queda, ¿qué recomendación le diría a esta persona? O sea, es un mar de emociones. Es un mar de emociones y es muy complicado. ¿Qué recomendación le daría a esta persona? Es uno de los momentos más complicados que existen, Iván. Ese día en la noche, cuando un alumno revisa el dictamen, a nosotros como profesores es como vemos las dos caras de la moneda. El alumno que dice, profe, muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias al esfuerzo que hice, logré ser admitido. Y algunos alumnos que nos dicen, profe, a pesar del esfuerzo que hice, no fui admitido. Nos toca ver esas dos caras, Iván, y es un día, es una semana, una noche, un periodo muy complicado. Y, y es de esas cosas que te digo que son las que a mí más me han impactado, por lo que precisamente hago esto, ¿no? Porque quiero que cada vez menos personas tengan que experimentar esa emoción, porque es bastante compleja. ¿Qué es lo primero que yo le recomendaría a una persona si tuviera que enfrentar esto o si ya lo enfrentó? Lo primero es que acepte sus emociones, es decir, abraza ese sentimiento. Muchos de repente te van a decir, no te agüites, no te enojes, no te sientas mal. Y yo, ¿sabes qué te diría? Enójate, ponte triste, llora, deprímete si tú quieres, aíslate de todas las personas, métete a tu cuarto, cómete un bote de litro de nieve si es lo que necesitas, acepta tus emociones. Porque cuanto más rápido aceptes esas emociones, más rápido las vas a superar. Hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Voy a tratar de no pensar en el examen, voy a tratar de no pensar que fui rechazado. La verdad es que yo sí te digo, ¿sabes qué? Acéptalo. Si quieres llorar, llora. Si quieres enojarte, enójate. Si quieres decirle a todo mundo, al diablo, no quiero saber nada de ti por una semana, hazlo. Porque tú eres más importante emocionalmente que las personas que estén a tu alrededor. Va a haber personas que van a querer decirte, oye, no te agüites, pero ¿sabes qué? Vive tus emociones. Eso es lo primero que yo le diría a alguien. ¿Sabes qué? Si vas a llorar, llora y llora con mucho sentimiento para que te desahogues. Pero la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer después de que te desahogues? Eso es lo que yo quiero que lo pienses. Ok, vas a vivir un duelo, porque finalmente es un duelo, es una decepción, es algo que nos impacta emocionalmente. Vas a vivir un duelo, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer después de eso? Esa es la pregunta más importante que tiene que hacer un alumno. Y cada quien va a tomar la decisión. Y esa respuesta no me refiero a voy a cambiar de carrera, me voy a meter a una universidad privada, voy a volver a hacer trámite. No me refiero a eso. Me refiero a actitudinalmente cómo te vas a comportar después de que te salga el resultado. Y si fue rechazado, ¿cómo vas a enfrentar ese reto? ¿Lo vas a enfrentar como deprimiéndote y no quiero saber nada del mundo? ¿O vas a sacar la casta y decir, ok, no se consiguió, pero estoy en el proceso de conseguirlo? Yo siempre les digo a mis alumnos, esto no se acaba hasta que tú ganas. La pregunta es, ¿vas a estar dispuesto? ¿Realmente ese es tu sueño? ¿Realmente esa es tu pasión? ¿Tanto lo deseas que vas a estar dispuesto a seguirte esforzando hasta que lo consigas? Si la respuesta es sí, vive tu duelo, sal de ahí lo más rápido que puedas y ponte las pilas. ¿Te va a doler? Sí. Va a ser como cuando te caes, te raspas, sangras, lloras, sí, pero tienes que levantarte. No importa qué tan complicado haya sido. Sí, digo, sí, eso es muy complicado y ojalá no te pase. Si estás escuchando esto, si no, y no entras, pues bueno, ya más o menos. Y eso, o sea, acepta tus emociones y pues nada, pues ojalá te vaya muy bien en la prueba y que pues esto no, pues no te pase. Igual si te pasa pasa, o sea, no es de que ojalá no te pase, pues sí, pero pues también puede pasar. Si estás escuchando antes de la prueba, pues también estuviera bien como que tener un plan para, si es que ojalá y no, pero si no llegaras a pasar ese examen, tener un plan, ¿sabes qué? Si no paso, pues bueno, voy a hacer esto, voy a aislarme un poquito, voy a llorar,
voy a tener todo un día viviendo el duelo, para que pues se disminuya un poquito como esa cosa, porque pues puede ser algo o sea, eso es algo muy importante y hay personas que pues lo superan, lo llegan a superar en mucho tiempo, en poco tiempo, y ojalá pues te vaya muy bien. Yo creo que algo, Iván, también que podríamos complementar esto es no te compares con nadie más. No te compares porque de repente muchos alumnos entran en ¿por qué fulanito sí lo logró? ¿Por qué fulanito no? ¿Por qué fulano que ni siquiera estudió le fue bien en su examen? Eso no es justo. Déjame te digo que es un examen y no te definen absolutamente nada. Sigues siendo una persona que tiene las mismas habilidades, los mismos talentos, los mismos sueños y ese examen no define absolutamente nada de lo increíble ser humano que eres. No se comparen con absolutamente nadie. Si se van a comparar, que se comparen con ustedes mismos y digas, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor este proceso me está ayudando a aprender algo nuevo. Muchos alumnos de repente me dicen, profe Luis, cuando lo voltean a ver en retrospectiva, me dicen, profe Luis, una vez no fui admitido, pero durante ese periodo me di cuenta que había muchas cosas que tenía que madurar yo emocionalmente. A lo mejor tenía que comunicarme mejor con mi familia, tenía que comunicarme mejor con mis seres queridos, tenía que comunicarme mejor con mi pareja, tenía que comunicarme mejor conmigo mismo, tenía que aprender a aceptar mis emociones y ese periodo me ayudó. De verdad, te lo puedo asegurar. Tú no sabes en la vida ese tiempo, no importa si son 6 meses, un año, 2 años, no sabes cómo te va a ayudar, pero estoy seguro que tienes que abrazar ese sentimiento y decir, gracias por lo que voy a aprender, porque sé que me va a servir para un futuro. Yo he conocido varias personas, mi estimado Iván, que han hecho el examen de admisión, no te voy a exagerar, 12 veces, 12, es decir, 6 años queriendo ser alumno de la Facultad de Medicina en el CUCS, 12 veces. Y la realidad es que esas personas valoran muchísimo lograr superar el examen porque saben que ha habido constancia, perseverancia durante 6 años hasta que lo consiguen. Es cuando yo de repente digo, esa persona realmente lo quería, lo deseaba y estuvo esforzándose. No importa el tiempo que haya pasado, simplemente decían, cada vez estoy más cerca, cada vez estoy más cerca, cada vez estoy más cerca hasta que lo consigues. La respuesta es, esto no se acaba hasta que tú ganas. Esa es la clave, mi estimado Iván. ¿Usted recomendaría, digo, mucha gente se mete después de no quedar en el examen, se mete a escuelas particulares, obviamente, pues, dependiendo del presupuesto que la familia tenga, o si también te dan esa opción, que también es algo muy relativo pero si de repente la familia hace un esfuerzo y le dice al alumno, bueno, a la persona, oye, pues podemos ayudarte a que estés ahora en una escuela particular. ¿Cree que sea lo recomendable o es mejor quedarse y volver a estudiar? Mira, las dos perspectivas son válidas, porque muchos de repente dicen, sabes, precisamente a lo mejor yo veo que en mi familia la situación económica no está como para a lo mejor pagar una escuela particular. Y dices, ok, es válido. Si tu familia tiene la posibilidad de pagártelo con esfuerzos, con mucho cariño, aprovéchalo muchísimo, definitivamente. Yo creo que las personas, no importa en qué universidad estudiemos, creo que nosotros somos los que hacemos la diferencia. Nosotros somos los que le damos el nombre a la universidad. Yo no digo, yo estudié en la UDG y soy profesionista así porque estudié en la UDG. No, yo digo, yo como profesionista le doy ese renombre a la UDG para que cuando una persona me vea a mí y diga, no manches, yo quiero estudiar en la UDG. Pasa exactamente lo mismo con cualquier universidad, si es particular, si es pública. Yo también de repente invitaría a los alumnos a que salgan un poco de una zona de confort, que es estudiar en una universidad que está cerquita de tu casa. ¿Por qué te comento esto? Y cerquita de tu casa me refiero a la misma ciudad. Hay personas que de repente dicen, oye, yo quiero estudiar medicina, pero solo quiero estudiar en CUCS. La respuesta es, ¿realmente quieres estudiar medicina? ¿No estarías dispuesto a lo mejor irte a medicina a la Universidad de Colima, irte a medicina a la Universidad de Nayarit, irte a medicina a la Autónoma de México, irte a medicina a Nuevo León, irte a medicina al Estado de México? ¿Por qué razón quieres quedarte exactamente en esa universidad? Y de repente no salí en medicina, a lo mejor mis papás me pueden pagar el TEC de Monterrey, me pueden pagar la Autónoma, digo, qué bueno, está padrísimo, es una colegiatura muy, muy,
muy interesante la que se paga en estas universidades. Pues la pregunta es, ¿intentaste en otra universidad a lo mejor que no te pedía promedio como la UNAM? Que a lo mejor en la UNAM no importa si tienes promedio de 7, si tienes promedio de 9, puedes pasar el examen de la UNAM. La Autónoma del Estado de México, que también es prácticamente puro examen. Entonces, realmente saliste de tu zona de confort como para decir, si mi sueño es estudiar medicina, ¿por qué no busqué otra universidad? ¿Por qué no hice cinco trámites diferentes? Yo conozco chavos que son así bien picudos y la verdad es que yo trato de que cada vez tengan esa perspectiva de decir, ok, voy a hacer trámite a la UDG, voy a hacer trámite a la de Nayarit, voy a hacer trámite a la de Nuevo León, voy a hacer trámite a la de Colima, voy a hacer trámite a la de Sinaloa y que las universidades se peleen por mí. Es diferente, ¿no? Que decir, mira, la universidad me rechazó, a decir, yo rechacé tal universidad. ¿Por qué no tomas la actitud y decir, no importa dónde, porque rompe esa burbujita de querer estudiar en una zona, en un estado, en una universidad específica? ¿Por qué no romper la burbuja y decir, si quiero realmente ser mercadólogo, ingeniero, arquitecto, médico, ¿por qué no estoy dispuesto a lo mejor a sacrificar esa zona de confort con mi familia e irme a otro lado? Buenísimo. Bueno, que es complicado y ojalá pues vivan este proceso lo mejor posible y que pues estos consejos pues les sirvan de muchísimo. Profesor, vamos a pasar un poquito ahora a preguntas un poquito más particulares. Ya más o menos son las recomendaciones que les damos a las personas que van a hacer su examen de admisión. Ojalá les vaya muy bien. Estas preguntas son un poquito más acerca de su opinión acerca de la universidad, acerca de algunas cuestiones que me encantaría que una persona, como un profesor como usted, pues nos diera su punto de vista acerca de estas cuestiones y preguntas que le vamos a hacer. Ok, claro que sí, Iván, échale. Últimamente se ha puesto de moda mucho, y he visto en muchas redes sociales, ¿no? A muchas personas, y uno en particular, no lo voy a decir quién es, pero uno en particular que dice, no, es que la universidad, ya no es válida para nada, porque, porque ya no significa que vayas a salir bien preparado y que mejor puedes prepararte en cursos o venirte a mi curso, a mi webinar, que te lo venden en 25,000 pesos, y que, y que, pues no, no es necesario la universidad para ser exitoso en la vida. ¿Qué opina usted acerca de esta opinión? Mira, hay muchas verdades. Yo creo que es malo pensar que las cosas son blanco y negro, cierto, falso. Siempre tiene matices de grises, ¿no? Si me preguntas si la universidad es importante, la respuesta es sí, sí es importante, porque en la universidad yo veo más algo formativo, es decir, cuando tú estudias en la universidad, tienes cierto nivel de exigencia, tienes cierto nivel de compromiso, hay que cumplir con ciertos requisitos, proyectos, conoces a personas de manera multidisciplinaria, conoces a investigadores, conoces personas que les gusta ámbitos académicos muy rígidos, que tienen ciertas exigencias, tienes que hacer una tesis, entonces son como varios procesos formativos. Y si te fijas, no estoy diciendo lo que estudias, es decir, no importa la currícula, no importa si eres ingeniero, si eres ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, si eres arquitecto, si eres mercadólogo, vas a aprender otras cosas que son más como estructurales, profesionales, que contenidos específicos. Si me preguntas si la universidad es importante para los contenidos específicos que tú vas a desarrollar en tu profesión, la verdad es que yo diría la universidad no es importante. En algunas carreras, obviamente en medicina sí, no claro, puedo aprender medicina por mi cuenta, por correspondencia o por cursos, ¿no? Aunque déjame te digo que sí hay muchos programas de medicina sin estar directamente en la universidad, pero es muy diferente. A lo que voy es, hay muchas carreras que tú entras y prácticamente es como si entraras en una cápsula del tiempo. Sales obsoleto, entras y 5 años después estás obsoleto. La realidad es que no puedes dejar todo tu desempeño académico a la universidad. ¿A qué me refiero con esto? No puedes decir que lo que te está enseñando la universidad es suficiente. Tú tienes que estudiar la currícula de la universidad y estudiar programas en paralelos. Si existe una persona que diga, no te vayas a la universidad, vente a mi programa, la pregunta no sería, deja la universidad y vente a mi programa, no es una u otra, estás en la universidad y vente a mi programa, las dos cosas. ¿Por qué razón?
porque efectivamente hay muchos contenidos que tú vas a encontrar en la universidad y va a haber otros contenidos más actuales que te van a dar una perspectiva completamente diferente. Y para poder hacer ese como acompañamiento, Iván, no es necesario pagar un curso de 25, 50 mil pesos. No es necesario. ¿Por qué? Hay plataformas, y yo se los he dicho en algunos lives, como una plataforma que se llama edX. edX tiene una compilación de programas gratuitos de Harvard, del MIT, de Maryland, de Cambridge, programas gratuitos de lo que se te ocurra para que te actualices profesionalmente. Es decir, estudia en la universidad, pero quieres estudiar un programa de e-commerce, pues ¿por qué no un programa de e-commerce que ofrece la Universidad de Harvard? ¿Por qué no algo que ofrece Harvard Business School gratuito para que tú lo estudies? ¿Quieres el certificado? Por ejemplo, en esa plataforma de edX, ¿quieres el certificado? Pagas, pero el conocimiento lo puedes adquirir gratis. Entonces, yo creo que no es una u otra, Iván, es una y otra. Y no encasillarse en que yo soy ingeniero y solamente temas de ingeniería. Yo soy filósofo y solo temas de filosofía. Yo soy psicólogo y solo temas de psicología. Somos seres humanos. ¿Por qué razón como mercadólogo no estudias psicología, no estudias filosofía, no estudias diseño, no estudias un poco de comportamiento humano? Tienes que ser multidisciplinario porque así somos los seres humanos. Entonces yo no diría una u otra, yo diría una y otra. Entonces no son excluyentes, sino que se integran entre ellas. Buenísimo. Después bueno, o ya ponernos un poquito más positivos, después de que una persona haya entrado a la universidad y ya está en su primer día, creo que es por ahí del 20 o del 24 de agosto cuando ya ingresan a la universidad, está en el salón y pues le quedan 3, 4, 5 años en la escuela para poder egresar y poder ser un gran licenciado o ingeniero. Para usted, ¿cuál sería la mejor manera para aprovechar la universidad? ¿Cómo poder orientar nuestro camino universitario con lo profesional para poder alcanzar las metas? Porque algo que hablo mucho en el podcast es que casi siempre, y me he encontrado mucho, y es por eso que también hago mucho el contenido que mucha gente de repente se encuentra con esto de, ay, es que yo voy a aprovechar la escuela sacando cienes siempre, cienes, y voy a aprovechar únicamente la escuela así. Y yo a veces les digo, sí, pero ninguna empresa va a ver tus cienes realmente. O sea, no sé por qué te dedicas tantos a sacar cienes y no te va a servir de mucho después. ¿Cómo usted le recomienda a los alumnos para aprovechar al máximo su universidad? Mira, coincido contigo en que ninguna universidad o ningún empleo, institución, lo que sea, te va a decir, a ver, muéstrame tu Cardex de la universidad. ¿Sacaste un 80 en cálculo diferencial? No estás contratado, ninguna jamás. Yo creo que aquí lo más importante es que no seas un cazador de dragones. ¿Qué es un cazador de dragones, mi estimado Iván? Chécalo, es un concepto muy, digamos, explorado académicamente, donde un cazador de dragones es una persona que tiene muchísimo conocimiento de un tema en específico, como cazar dragones, pero es algo que no es aplicable a la vida real. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso que en la universidad no te conviertas en un cazador de dragones, donde te digan, en las empresas se hace X, Y, Z, pero esa persona que te lo está comentando jamás ha puesto un pie en una empresa. Esa persona a lo mejor, imagínate que tienes un maestro de mercadotecnia y jamás ha hecho una campaña en Facebook, en Instagram y algo tan sencillo como una pequeña campaña. Entonces te dice que va a darte las mejores recomendaciones para matar dragones, porque es un cazador de dragones, si jamás en su vida ha hecho algo práctico. ¿Cuál es mi recomendación para que le saques el máximo provecho a la universidad? En la balanza de entrenamiento, es decir, estudia, aplica, estudia, aplica. ¿Cómo vas a aplicar? Métete a trabajar, métete de pasante, métete a hacer prácticas profesionales, ponte a trabajar aunque no te paguen, entonces estudia y trabaja. No te satures en la universidad, porque a lo mejor dices, soy estudiante de tiempo completo. ¿Sabes de qué te sirve ser estudiante de tiempo completo? De nada. Tienes que estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Siempre. Esa es la mejor recomendación que yo podría hacerle a un estudiante universitario. Me encanta. Hay algo que yo digo en el podcast y me gustaría que usted como me lo debatiera un poquito, acerca de que
yo estoy un poquito enfadado porque, pues, realmente el examen de admisión que hacen las universidades se me hace algo, o sea, es importante pasarlo y estudiar y no y todo esto, pero de repente se me hace un poquito complicado o ruido este tema de que, ¿por qué vas a poner a, no sé, a alguien de diseño, a alguien del quad que va a arte y diseño, a hacer un examen para, que se tiene que aprender muchas cosas de matemáticas, siendo que en la carrera, para seleccionar a los alumnos más preparados para arte y diseño o para cinematografía, no es tan necesario aprenderse cuestiones matemáticas? O por ejemplo, alguien que va para matemáticas en el CUSEI, de repente aprender, que es innecesario, pero aprender como estas, que los recursos, Las figuras retóricas, que es una, que es símil y todo esto, se me hace algo como medio, que me hace ruido. ¿Qué opina acerca como de esto? Se me hace algo complicado que todos sean homogéneos. Yo tendría la opinión de que para hacer un buen examen de admisión, claro, es muy complicado, pero que cada carrera tenga su propio examen, creo yo, ok, si esta carrera pide de 60% matemáticas, 20 de lectura y 30 de historia, tal, pues hicieran un examen adaptado a esa carrera para poder seleccionar a los alumnos más preparados en la universidad. Pero, ¿qué opinas acerca de esto? Mira, yo coincido contigo en que de repente el examen, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, es el mismo para todas las carreras. Y de repente dices, oye, entonces alguien que va a una ingeniería, alguien que va a veterinaria, que va a psicología, que va a derecho, ¿necesita tener el mismo conocimiento? Obviamente, es como esa discrepancia, ¿no? Por eso, por ejemplo, a nivel nacional hay otros tipos de exámenes como el de Exani, que te meten como diferentes, ¿cómo se podría decir? Como diferentes apartados específicos por carrera, pero yo creo que al menos en la Universidad de Guadalajara sí hace falta algo que sea más relacionado con la carrera que vas a estudiar. A mí se me hace padrísimo, por ejemplo, procesos de selección que tiene la misma UDG en algunas carreras, como por ejemplo las de diseño, donde no solamente es el examen de admisión. Antes del examen de admisión te ponen filtros donde evalúan qué tanto conocimiento, expertise, pasión tienes sobre el tema y evalúan tu perfil. Pero también entiendo que esto sería bastante complicado para aplicarlo, no sé, a 50,000 aspirantes al semestre, como para verificar que el perfil sea el correcto. Por eso de repente a mí me gusta mucho el examen Exani, porque Exani tiene la base de conocimientos, pero dependiendo de tu carrera te ponen algunos módulos adicionales. Entonces, en esos módulos adicionales, si tú vas, por ejemplo, a medicina, hay un módulo que se llama Premedicina 1 y Premedicina 2. Si vas a ingeniería, te van a poner uno de física y matemáticas avanzadas. Si vas, por ejemplo, a ingeniería química, te ponen uno de química y biología, lo cual ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Sin embargo, al menos en la Universidad de Guadalajara, yo creo que sí está un poquito limitado, porque, por ejemplo, para ser admitido a medicina, necesitas saber más matemáticas que para ser admitido a licenciatura en matemáticas. Entonces, okay. Sí, porque el puntaje es más bajo, ¿no? Claro. Entonces hay alumnos que van a licenciatura en matemáticas que tienen menor desempeño en matemáticas que los aspirantes a medicina, lo cual me parece como no muy congruente. Estoy de acuerdo contigo, pero también coincido en que es muy complicado aplicar este tipo de filtros a todos los aspirantes. Claro. Y es por eso que viene la siguiente pregunta clave, que es, creo yo, una de las preguntas más importantes que le haré a usted y a demás personas, esta y la última. Pero hablando de esto, ¿qué cosa usted piensa que se deba de mejorar para poder tener un sistema educativo más eficiente y actualizado, tanto en el país y también tanto en el mundo? Bien, yo creo que si quisiéramos hablar de mejorar el sistema educativo, antes de pensarlo como en el sistema educativo, yo creo que tenemos que partir desde la perspectiva, Iván, de cómo podemos mejorar nosotros, yo como persona, yo como estudiante, yo como aspirante, como alumno de preparatoria, cómo puedo mejorar yo académicamente. ¿A qué es a lo que me refiero? Yo en lo personal, yo como profesionista, no le dejo al sistema educativo la responsabilidad de mi desempeño académico.
creo que mi desempeño académico y profesional depende 100% de mí. Entonces, si nosotros quisiéramos mejorar el sistema educativo, tendríamos que hacer a estudiantes más independientes, que no dependan de la calidad de su profesor, que no dependan de que estén conectados a lo mejor en este momento a través de una plataforma o que tengan que asistir de manera presencial a una sede, a una universidad, para mejorar académicamente. Yo creo que si cada persona tomamos la responsabilidad de nuestro desempeño, podemos mejorar el sistema. Claro que definitivamente hace falta que, por ejemplo, de manera gratuita tengas acceso a diferentes programas a nivel nacional, internacional, cosas que está haciendo como la Fundación Carlos Slim, me parece bastante interesante. Algunas plataformas que tiene universidades como el TEC de Monterrey, donde te dan programas, cursos gratuitos, creo que profesionalmente te fortalecen. Plataformas internacionales como edX, que reúne a Harvard, que reúne al MIT, a la Universidad de Michigan, a la Universidad de Maryland y a 100 universidades más a nivel internacional, universidades de España como la Universidad de Barcelona, de Cataluña. Creo que tenemos que dejar de depender del gobierno y ser más autónomos y decir qué herramientas hay a mi alrededor. Creo que el sistema educativo sí tiene que proveerle más herramientas al profesor, al estudiante, a los directivos, pero creo que finalmente depende de nosotros que salgamos de esa zona de confort, como decías al principio del podcast. Estás en tu zona de confort y estás dispuesto a romperla y salir de ella, y creo que ahí vamos a mejorar el sistema. ¿Crees que haya mucha diferencia entre, por ejemplo, una escuela privada como es el TEC de Monterrey a una UNAM, tal vez? Yo creo que la diferencia va a radicar finalmente en los alumnos, como te decía. El alumno es el que hace la universidad. Si yo de repente pongo todo mi empeño y quiero poner en alto ese nombre de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, de el ITESO, el TEC de Monterrey, de la UNIVA, de cualquier otra universidad, va a depender de mí, del ITAM. Entonces, las personas son las que hacemos el nombre de la universidad. Obviamente, al haber universidades públicas, de repente algunas personas dicen, es que la universidad pública no es buena. No, discúlpame. Lo que pasa es que hay personas que de repente no tienen esa responsabilidad propia de crecer profesionalmente y hacer que crezca el nombre de la universidad. Entonces yo creo que la diferencia no la hace finalmente la universidad, la diferencia la hacemos nosotros como profesionistas. Yo conozco personas egresadas del ITAM, del TEC de Monterrey, del ITESO, conozco personas de la Autónoma, personas de la UDG, y créeme que me he dado cuenta que finalmente la diferencia la hace la persona y la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje. Me encanta, wow. Gracias por esto. Vamos a pasar ahora, digo, son cosas. Ahora me gustaría como decir que son cosas muy importantes que se deben de platicar, que no mucha gente habla, y qué padre que como maestro y como docente pues podamos platicar ese tipo de cosas, cuestionar un poquito acerca de las escuelas, del sistema educativo, de cómo poder ser mejor persona, cómo poderse preparar mucho más, mucho mejor, porque realmente sí, pues de repente tenemos como en nuestro país y en muchos otros, pues muchas deficiencias, muchos huecos por ahí en el sistema, pero realmente, como usted dice, pues es necesario que, pues, o sea, güey, no dependas del gobierno o del sistema educativo. O sea, para ser una persona muy chida, pues tienes que hacer mucho más allá. Y qué padre que, pues, usted pueda platicar tan abiertamente, pues, cómo podemos hacer esto. Y qué padre que podamos cuestionarlo y llegar a una síntesis al final y tener respuestas tan completas como la que usted acaba de tener. Hay algunas preguntas que nos hicieron en redes sociales para usted. Son aproximadamente como 5 personas que seleccioné porque son muchas, y también si no aparece tu pregunta, pues la verdad es que perdón, pero es que sí sabía que iba a extenderse mucho y pues no podía seleccionar mucho, y creo que seleccioné como las más interesantes y que más se puedan como dinamizar en este episodio. Dice, ¿está listo, profesor? Adelante. Va, dice @Miriam_ATR, dice, ¿cómo hacerle para no perder la noción del tiempo respondiendo matemáticas? Es muy buena pregunta. Tienes que practicar controlando tu tiempo. Es decir, antes del examen de admisión tú ya debiste haber contestado algunos exámenes de prueba
y tienes que estar midiendo tu tiempo. Es decir, tienes que saber que, por ejemplo, si tienes un total de 50 minutos, o bueno, en el examen son 60 minutos para 55 preguntas, pues en la pregunta número 25, 26 tienes que llevar media hora. Entonces en la pregunta 13 tienes que llevar 15 minutos. ¿Cómo lo haces? Controlando el tiempo. No el día del examen, antes. Ese se controla antes. Obviamente haces tu examen de admisión, dices, muy bien. Entonces voy a empezar matemáticas, tengo una hora, tengo que llevar 13 preguntas, 15 preguntas, de 13 a 15 preguntas en los primeros 15 minutos y así sucesivamente. Entonces hay que practicarlo desde antes, Iván. Previamente, ok. Dice @Miguel Alejandro, ¿cómo controlar los nervios previos al examen? Yo creo que se controlan los nervios si desde antes vences al examen. Yo siempre les digo a los alumnos que el examen de admisión se vence 2 veces, uno el día del examen y otro en la semana previa mentalmente. Es decir, hay alumnos que desafortunadamente llegan ya cabizbajos, vencidos al examen, con la mentalidad de no lo voy a superar, me siento mal, no lo voy a conseguir. Si tú una semana antes empiezas a trabajar tu mentalidad de, ok, ya estudié, estoy seguro, ya estoy preparando, ya contesté ejercicios, vas a llegar con una mejor actitud al día del examen y lo vences. Entonces, el nerviosismo se vence por lo menos una semana antes del examen de admisión. ¿Cómo? Escuchando música que te inspire, alejándote de personas que de repente te digan, oye, no lo vas a conseguir, qué difícil es el examen, bloquealas, elimínalas de WhatsApp, elimínalas de redes sociales, lo que sea necesario, pero bloquealo. Yo les digo a mis alumnos, tienes que ser a prueba de personas tóxicas. A mí no me gusta eso de personas tóxicas, pero es como normalmente lo entienden. Tienes que ser a prueba de personas tóxicas, busca música que te mejore las emociones y motívate antes del examen, pero una semana antes, 2 semanas antes, para que ese día del examen lo venzas, porque ya lo venciste desde antes. El nerviosismo se vence antes. Dice @chema.davila, estoy estudiando para la prueba de admisión. Bueno, me mandó un audio, realmente no me lo puse, pero me mandó un audio, porque pues está un poquito larga la pregunta. Dice, y es muy interesante esta pregunta. Estoy estudiando para la prueba, pero aunque trato de estudiar todos los temas, se me viene a la mente si todos los temas que necesito aprender, que son muchos, en algún momento me van a servir, no en la prueba laboral, sino en la vida misma, en la vida laboral o en la vida personal. Según usted, ¿qué tan completo o actualizado están los exámenes de admisión respecto a este tema? Muy bien, la verdad es que nunca te vas a encontrar en la vida de tienes que plantear una ecuación de valor absoluto como hace rato pensábamos o vas a tener que resolver este binomio al cuadrado para poder recibir un aumento laboral o poder hacer este negocio. Nunca. Pero la pregunta es, tienes que hacerlo para dar el siguiente paso. Entonces va a haber en la vida, así es en la vida, va a haber cosas que tienes que hacer porque son necesarias para dar el siguiente paso. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas. A lo mejor no vas a tener que resolver en la vida, vas a tener que encontrar figuras retóricas, vas a tener que encontrar diferentes tipos de discurso, pero déjame te digo que si tú te obligas de cierta forma a superar pruebas, si tú te obligas a superar problemas, si tú te obligas a aprender cosas nuevas, estás dándole mayor flexibilidad a tu mente y cuando te vayas a enfrentar a nuevos retos en tu vida, vas a saber cómo hacerlo. Eso es lo que te da el examen de admisión. No tanto lo que aprendiste, sino la actitud para poder superar cualquier reto que venga. Buenísimo. Se viene la última pregunta. La pregunta clave, la pregunta para mí que es la pregunta que siempre les haré a las personas que vienen como invitados al podcast, que es muy importante, y es la siguiente. ¿Cuál es el consejo más importante que le daría a un alumno universitario para poder sobrevivir con éxito a la escuela y al sistema educativo? 2 cosas. Una, responsabilidad. Y lo hemos platicado ya aquí en el podcast, Iván, y es ser responsable de tu aprendizaje, ser responsable de tu desempeño y ser responsable de tus resultados. No permitas que alguien más o que tus resultados o que tu avance, tu mejora dependa de alguien más. Tienes que estudiar algo, tienes que aprender un idioma, sé responsable y apréndelo. Tienes que aprender una técnica nueva de cualquier cosa, sé responsable y apréndelo. No permitas que tu vida sea controlada por diferentes factores. Sé responsable. Esa es la primera recomendación. Si quieres superar con éxito la universidad
y el sistema educativo que tú tomes las decisiones. Y segundo, amplía tu panorama. ¿A qué es a lo que voy? No te encasilles con que si soy abogado, solamente sé de temas de leyes. Si soy filósofo, solamente sé de filosofía. ¿Por qué no ser un ingeniero que sabe de filosofía, que sabe de psicología, que entiende cómo funciona el cuerpo humano, que sabe de mercadotecnia, que tiene nociones de diseño, que sabe de perspectiva, que sabe de arquitectura, que sabe sobre cómo funciona la célula? ¿Por qué no ser simplemente un ser humano completo? Entonces, ahí están las dos cosas. Una, responsabilidad. Todo depende de ti. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, amplía tu visión. No permitas que te metan en un circulito donde solamente sabes de esto, sino que realmente puedes desarrollarte en lo que tú quieras. Hoy tuvimos al profesor Luis Conchas, que para mí se me hace algo increíble personalmente y tanto todo, se me hace algo muy padre que podamos tener esta comunicación con usted, que nos pueda dar estas recomendaciones. Le quiero agradecer mucho por lo que usted hace, la vocación que usted ha estado haciendo durante todo este tiempo, que usted ha visto que lo que usted hace es muy bueno, tanto con comentarios, con suscriptores, con vistas, y ojalá que más personas puedan tanto conocerlo y tanto que se puedan ampliar un poquito más para que puedan superar su prueba de admisión y, cómo no, ser un gran estudiante y ser una gran persona. Lo admiro mucho y muchísimas gracias por estar en este episodio, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí, por permitirme platicar. Te digo que me encanta platicar y sobre todo porque creo que como profesor, todos los profesores, todas las personas tenemos una responsabilidad que es inspirar a las personas que están a nuestro alrededor para que puedan transformar su vida. Si a mí me preguntas que cuál es mi objetivo, es inspirar para transformar. Así que lo hago a través de las matemáticas, lo hago a través de los exámenes de admisión, pero ese es mi objetivo, inspirar a las personas para que puedan transformar su vida, al menos en un aspecto. Si logro tocar un corazón, ya gané en esta vida. Buenísimo. ¿En dónde lo podemos encontrar? Pues me pueden encontrar principalmente en YouTube como Profe Luis Conchas. Por ahí está la comunidad. Cada vez está creciendo más. Estoy muy contento con todos los chicos que por ahí me contactan. Pueden ver videos. Tengo diferentes conferencias, charlas formativas, temas de matemáticas. Me encanta comunicar. Búsquenme en YouTube como Profe Luis Conchas. Si es en redes como Instagram o Facebook, también como Profe Luis Conchas. Por ahí me pueden encontrar. Soy alumno suyo de una plataforma llamada UNX. Para mí se me hace, ahí está. Pero esa es una plataforma muy completa. Me está gustando mucho. Y yo que mire que empecé un poquito tarde, como ahí por abril. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso para las personas que no sepan la plataforma? ¿Cómo? Bueno, el equipo que conformamos UNX, somos un grupo de personas bastante experimentadas en exámenes de admisión que decidimos darle un acompañamiento a algunos alumnos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios canales. ¿Por qué razón? Porque queremos que conozcan cuál es nuestra forma de comunicar, cuál es nuestra forma de dar clase, de qué manera compartimos nuestros contenidos, cuál es nuestra filosofía de vida y queremos que las personas conecten con nosotros. A través de UNX es la unión de todos nuestros esfuerzos, profesores como Rafa Silva, Carlos Lora, el profesor Luis Barrera, profesores como Cristian Guillén, Mayra Íñiguez y tu servidor Luis Conchas. Estamos haciendo con muchísimo cariño este proyecto de UNX donde queremos ayudar y estamos ayudando ya a nivel nacional e internacional porque hay chicos inscritos de Colombia, hay chicos inscritos de Guatemala, de Panamá, que se están preparando para exámenes de admisión y nos conocen a través de las redes sociales y obviamente todos los chicos de aquí de México para PA, para Exani, y la verdad es que estamos muy agradecidos por confiar en nosotros porque lo hacemos de corazón. UNX, ese es el objetivo, que tú seas el próximo universitario. De hecho, de ahí viene el nombre, así como una paráfrasis de inglés, de You Next, de tú eres el próximo universitario. Ese es nuestro objetivo con la plataforma. Buenísimo. Gracias, profesor. Hoy tuvimos al profesor Luis Conchas en este episodio. Espero que estén muy bien. Espero que le vaya muy bien. Prepárate para ese examen de admisión. Y aquí estamos, tanto yo y tanto el profesor, para que podamos aportarte un poquito
para que podamos, también yo, para que podamos entrar a la universidad, porque también estoy con los nervios. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar esto y hasta luego.